Y después tú vas ahí. Saqué un poquito grande ahí para ponerle color. A escala ¿Cómo y le su subo? utilidad en patologías humanas prevalentes. Ahí el concepto de prevalente es crítico porque hay un montón de cuestiones que son prevalentes, chiquillos, en un mundo gigantesco. 2. Describe la tecnología del ADN recombinante y sus principales usos terapéuticos en la medicina actual. Y si bien son estos dos, voy a partir un poco hablando de el ADN recombinante, después me voy a mover hacia los análisis genómicos para después volver, chiquillos, a en este caso el ADN recombinante y algunas de sus utilidades. Primero que todo, fíjense una larga lista de situaciones o digamos momentos de la salud, de la vida médica incluso, porque esto tiene que ver con los tratamientos, en los cuales se puede utilizar un producto, chiquillos, que haya sido realizado con la técnica del ADN recombinante. Quiero partir un poco de atrás para adelante, como salen planteados los objetivos, pero tiene un sentido porque me permite hacer una introducción para la parte de la secuenciación masiva. Cáchense, chiquillos, un montón de cuestiones. Anticoagulantes, factores sanguíneos, eritropoyetina, factores de crecimiento, hormona del crecimiento como tal, hormona insulina. ¿Para qué es la insulina? Para tratar la diabetes. Interferones, interleuquinas, utilizados en el control de ciertas patologías, sobre todo las virales, chiquillos, en el caso de los interferones. Diseño de anticuerpos monoclonales, los cuales también se pueden utilizar para neutralizar algunas infecciones virales. Superóxido de dismutasa, y las vacunas son todas estrategias en las cuales, chiquillos, se utiliza en mayor o menor grado, pero ampliamente, la técnica del ADN recombinante. ¿Qué es lo que es el ADN recombinante? Como les digo, voy a volver sobre esta idea bastante a lo largo de esta unidad, pero, chiquillos, este es un ADN recombinante. El ADN recombinante utiliza plásmidos o vectores de expresión, los cuales, como su nombre lo dice, son críticos para expresar, en este caso, un producto funcional de un gen, el cual tengo que recordarles, chiquillos, que tiene pocas versiones, pero la que más me interesa hoy día es la proteína. ¿Por qué digo pocas versiones? Porque también podría ser un producto funcional de un gen, un ARN, ojo ahí. Sin embargo, quiero destacar, ¿no es cierto?, la proteína como el blanco principal de acción y uno de los elementos donde recae mucho de por qué somos como somos. ¿Por qué somos como somos? Porque tenemos genes. ¿Pero qué es lo que hacen los genes? Se convierten en proteína. Bueno, este es un plásmido, un vector sintético, chiquillos, de laboratorio, que se tiene que poner en algún sistema de expresión para que se produzca. Y por eso tuvimos las semanas anteriores práctico de transformación bacteriana, que nos permite comprender ese práctico. Chiquillos, ¿qué hay que hacer cuando hay que producir de manera exógena, de manera a escala de laboratorio, por ejemplo, fármaco biológico? Y de hecho, ojo, el primer fármaco recombinante que se creó en la naturaleza, chiquillos, es la insulina. Y quiero destacarlo un poquito porque, aparte de ser el primero, es súper masivo. O sea, todos conocemos un diabético acá, creo yo, por lo tanto, bueno, muchos de los diabéticos, no todos, pero la gran mayoría llega un momento en que tiene que usar insulina, chiquillos. Bueno, ¿cómo se produjo esa insulina? Alguien tomó un vector que codificaba para la insulina, lo puso dentro de una bacteria y lo produjimos, chiquillos, así, más o menos como se muestra acá. En un reactor, en un fermentador en el cual las bacterias crecen, y las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Producen insulina para afuera, así la van tirando, y después vienen los científicos, purifican la insulina y la meten en pequeños frasquitos chiquititos, y listo, insulina humana recombinante para salvar al mundo de la diabetes. El fármaco biológico más utilizado fue el primero y sigue siendo, y probablemente va a seguir siendo mientras tengamos los niveles que tenemos de insulina. Por lo tanto, un poquito, al menos un poquito en esta etapa de qué es lo que son estos plásmidos, estos vectores. Chiquillos, bueno, son básicamente ADN extracromosómico que tienen una gracia. Bueno, pueden ser lineal o circular, pero una de sus gracias es que se pueden replicar de manera independiente del ADN del huésped, del ADN cromosómico. Tienen todos los elementos necesarios, chiquillos, para poder expresar un producto funcional de un gen. Y básicamente quiero destacar 3. 1, tienen un origen de replicación, un ORI. ¿Qué es lo que permite esto? Reclutar todas las proteínas, chiquillos, que son necesarias para que el gen se copie, para que después de ser copiado sea transcrito. Regiones que actúan como promotores, todas están presentes o deben estar presentes en estos vectores de expresión.
B, por supuesto tiene un elemento que permite seleccionar aquel gen que se está incorporando. En el caso de la producción de insulina o de otros fármacos que utilizan bacterias, se utiliza un gen que confiere una resistencia a antibióticos. Sin embargo, si tú quieres hacer esto en células humanas, bueno, se pueden utilizar proteínas fluorescentes verdes que te permiten ver dónde hay verde, bueno, ahí el virus infectó. Pero esto es un elemento de identificación, chiquillos, del proceso de incorporación de este ADN. Y por último, tienen un lugar que se llama el sitio de multiclonamiento o Multicloning Site, MCS, que permite literalmente insertar el ADN que ustedes quieran. Ese sitio de multiclonamiento, chiquillos, es este, que está acá, sitio de clonaje, y está flanqueado por enzimas de restricción. Y no sé si saben qué son las enzimas de restricción, les voy a hablar más de ellas en las clases que vienen, porque son muy útiles. Vamos a hablar de ADN recombinante mucho más, por lo tanto no se los voy a explicar hoy día, pero que quiero que sepan que son verdaderamente tijeras moleculares que pueden cortar y sacar un pedazo. Dicho de otra forma, voy a tratar de graficarlo, pueden cortar acá, y en este pedacito del medio nosotros insertamos nuestro gen de interés, la insulina en el caso de insulina. Cualquier otro gen que usted quiera producir, quiere producir hormona del crecimiento, ahí coloca el gen de la hormona del crecimiento. Quiere producir una vacuna, chiquillo, ahí coloca los genes que codifican para la vacuna. Y las vacunas, similar a estos sistemas de reactores para bacterias, también se producen en reactores, pero no precisamente en reactores de bacterias, aunque hay algunos que utilizan bacterias, sino en reactores de células humanas, en el caso de las vacunas humanas. Y uno puede hacer crecer células humanas, líneas celulares en estos reactores, chiquillos, y infectarlas con determinadas, ¿no es cierto?, partículas virales que poseen un ADN recombinante, chiquillos, y nos permiten literalmente hacer vacunas. Por lo tanto, quiero utilizar las vacunas para hablarles un poquito del ADN recombinante y que me sirva de introducción para lo que quiero realmente conversar con ustedes, que siento que es lo más importante, como son las técnicas de secuenciación masiva y su utilidad en el diagnóstico de algunas enfermedades o en la comprensión de esto. Bueno, es conocido por todos, chiquillos, que tenemos vacunas, por supuesto. Estamos en una época bien particular de la vida, en la cual, denme un segundo, chiquillos, necesito cambiar de posición porque estoy con la patita complicada. No sé. Bueno, les decía, sabido es, por la época en la cual estamos, chiquillos, que tenemos montones de vacunas dando vueltas. O sea, quizá a los que estamos acá en esta sala nos han vacunado incluso con vacunas diferentes. Probablemente por la edad que tienen algunos, a la gran mayoría le han puesto Sinovac y Pfizer, que son las más comunes, con distinta poder de inmunogenicidad, con distinta capacidad inmune. Chiquillos, les quiero, como les digo, hablar un poquito de las vacunas. Bueno, primero que todo porque son hechas con técnicas de ADN recombinante, es decir, alguien hizo un vector como este, más complejo que este, vector que permite después ensamblarse en un virus y literalmente tener la capacidad de entregar un producto que genere respuesta inmune. Y este artículo, el cual pueden encontrar los chiquillos en el campus virtual como lectura complementaria, está bien bueno porque describe las principales plataformas virales que tenemos hoy día disponibles. Y a los virólogos les encanta hablar de este concepto de la plataforma viral. La plataforma viral. ¿Qué es lo que es la plataforma viral, chiquillos? La plataforma es, en esencia, el tipo de virus que se utiliza. Y existen plataformas que no son en estricto rigor virales 100%. Por lo tanto, es el carrier que permite llevar los determinantes que generen respuesta inmune en quien recibe esta vacuna. Y hoy día tenemos básicamente 6 tipos de metodologías para hacer vacunas, chiquillos, y salen descritos en esta diapositiva. En A y B involucran la producción de un virus, en este caso, el cual puede ser ensamblado como un virus activo, atenuado en algunas partes, chiquillos, para que no se pueda replicar entre sí, pero sí puede infectar. No es lo mismo infectar que replicar, chiquillos. Y en algunos casos inactivado y en otros casos no inactivado. El virus completito, con algunas modificaciones, ¿no es cierto? Pero el virus completito. Y en otros casos
atenuado químicamente. Y los dos son aquí los que salen en A y en B. También tenemos un tipo de vacuna en el cual nos inyectan, nos inoculan uno de los fragmentos de las proteínas virales, chiquillos. Y particularmente en el caso de la infección del COVID, voy a tomar el COVID como ejemplo, hay una proteína que deberían conocerla, se llama la proteína Spike o proteína S, la cual es fundamental para el contagio, para que el virus se pegue literalmente, chiquillo, a las paredes de la mucosa, porque reconoce una proteína que se llama ACE2, que es una proteína que es súper común en la mucosa de los pulmones, en el cerebro, ojo ahí, en la guatita, en un montón de lados, es una proteína súper, súper común, la verdad. Bueno, existen vacunas en las cuales nos inoculan un fragmento de esta proteína Spike. Existen otras vacunas que son de virus activos, 100%, no virus atenuados, los cuales infectan con un determinado producto génico y generan una respuesta inmune muy potente, de hecho. Ejemplos de ellas, la CanSino, que anda dando vuelta por acá. Y existen otras dos formas que acá en Chile no se han utilizado y que en general todavía no tienen pruebas clínicas autorizadas, como son las que salen en E y F. En el caso de E, fíjense que a través de una pistola de electroporación nos pueden hacer llegar material génico foráneo a nuestras células huésped. Se requiere de este procedimiento químico, mecánico, que es esta pistola de electroporación, la cual ha sido súper probada a escala de laboratorio, chiquillos. Nosotros utilizamos estas técnicas en laboratorio, pero con ratones, y todavía no tiene pruebas clínicas autorizadas en humanos, aunque parece ser efectiva para llegar a los tejidos superficiales. ¿Cuál es el problema de estas técnicas? Como llegar, por ejemplo, cuando tú quieres hacer llegar tu ADN de destino a un tejido que está, ¿cómo decirlo?, adentro, muy, muy lejano de la superficie, en este caso, de la piel. O te operan o simplemente se puede utilizar para la piel. Pero hay cosas bien interesantes de esto, porque podría servir, por ejemplo, para el cáncer de piel. Y la F es una técnica que todavía no se utiliza formalmente en humanos, pero son la generación de pequeñas lipoproteínas, pequeños carriers que se utilizan para deliberar, ¿no es cierto?, para incorporar un componente que genere inmunidad, ya sea una ARN o una proteína. Estas son muy utilizadas a escala de laboratorio, pero no todavía, ¿no es cierto?, a escala humana. Un resumen, chiquillos, de todas estas plataformas virales, pero para que destaquemos lo siguiente. Fíjense las vacunas que más nos han puesto. Vamos a partir por Sinovac, acá está, que lo que es una vacuna de un virus completo inactivado. Estas vacunas son bien seguras, en el caso de la Sinovac, porque utiliza una estrategia que hemos utilizado, chiquillo, hace muchos años. Virus completo, pero inactivado, cortadito químicamente, que te lo colocan en el brazo y el organismo toma la vacuna y dice, aquí hay fragmentos virales, ok, voy a generar respuesta inmune contra estos fragmentos virales. La otra utilizada acá, chiquillo, es BioNTech Pfizer, está acá abajo, y es una vacuna viral que en este caso dispensa un ARN, ¿ya? Pero es un virus en este caso completo. Y la otra muy utilizada son dos, AstraZeneca y también CanSino. ¿Y qué es lo que son estas? En el caso de CanSino, un adenovirus deficiente, virus completo, chiquillo. ¿Tiene deficiente en qué sentido? En el sentido que le sacaron algunos elementos para que sea un virus que infecta, pero que no se replica, de tal manera de dispensar eficientemente su producto. Y en el caso de AstraZeneca, es un adenovirus deficiente nuevamente, el virus completo, pero le faltan algunas partecitas nuevamente para que no replique, pero sí para que infecte, de chimpancé. Y de hecho, en el caso de la AstraZeneca, no sé si le ha tocado ponérsela, a mí no, pero las personas que conozco que se le han colocado, grandes efectos secundarios desde el punto de vista de la manifestación de un cuadro viral, un poco de cansancio, sin llegar como a la patología misma, por supuesto, pero estos virus son eficientes para entregar su producto, chiquillos. Esta, que es AstraZeneca, CanSino, y de hecho también las Pfizer, todas utilizan plataformas virales activas, se dice, que ¿por qué son tan eficientes? ¿Por qué son más eficientes que la Sinovac? Porque la Sinovac en realidad no ocupa un virus entero, ocupa pedacitos de virus inactivado, cortado químicamente, chiquillo, y eso es muy distinto en la capacidad de generar respuesta inmune.
Bueno, todas cuentan con proceso de patentamiento, el resto de la tabla no me interesa mucho, la verdad. Está licenciada, no está licenciada, todo bien. Ahí está como la parte más del negocio. Pero sí me interesaba destacar, chiquillos, por un lado, que con una técnica de ADN recombinante, hoy día se generan productos tan comúnmente utilizados como las vacunas, las cuales tienen distinta capacidad de generar respuesta inmune. Eso también es un dato importante. Tiene que ver con cómo están hechas y finalmente cómo actúan. Y como les digo, la gran mayoría actúa por virus completo, ¿cierto? En este caso, CanSino y también BioNTech Pfizer, y otras son con pedacitos virales. Entonces, tienen distinta capacidad inmunogénica por cómo están hechas. ¿Cuál dura más? Bueno, estas virales duran mucho más. Incluso hay otra que aquí no sale, sí sale, creo que es la de Johnson & Johnson. ¿Dónde está Johnson? Que es de un shot nomás, se requiere una sola inyección, a diferencia de todas las demás, chiquillos, en este caso, de la gran mayoría, me refiero a Pfizer y a Sinovac, que requieren de al menos 2 dosis. Bueno, el ADN recombinante es un concepto súper utilizado en esta época moderna de la vida médica, porque nos permite, chiquillos, solucionar problemas rápidos. Yo creo que a todos nos ha llamado la atención que tengamos vacunas en tan poco tiempo. Y de hecho eso en un ambiente, no solo en el ambiente social, sino también incluso en la comunidad científico-médica, genera un poquito de sospecha. Bueno, los tiempos no son los de antes. Estas plataformas virales, la plataforma en sí mismo ha sido súper probada. De hecho, bueno, en el caso de la vacuna de Sinovac, es una vacuna bastante segura. No es tan eficiente, y ese es el rollo. No es tan eficiente en qué, en impedir contagio, 40% nomás se impide el contagio, y donde sí es eficiente es en evitar la muerte, altamente eficiente, cerca del 90 y tanto %. Sin embargo, lo que uno busca de una vacuna es no contagiarse. ¿Cuáles son más eficientes? Bueno, aparentemente Pfizer, todas las demás que utilizan plataformas virales activas. Y eso es algo a tener presente porque ahí hay un mundo. Esos virus han sido bien probados, ¿no es cierto? Pero siempre se genera, digamos, un poquito de sospecha por lo rápido que se puedan generar las vacunas. De todas formas, independiente de eso, nosotros tenemos que pedirle al ambiente información confiable para poder tomar decisiones. Y en ese sentido, chiquillos, quiero que hablemos un poquito del COVID. Lo voy a utilizar como introducción. Fíjense, esta es la estructura general del virus del COVID. Es un ARN virus, un virus de ARN, que tiene regiones que codifican para proteínas y regiones que no codifican para proteínas. Ese es el principal mensaje que me interesa contarles hoy día. De hecho, la proteína que yo le hablaba antes, la Spike, esta proteína S, es una de estas entre M y N, acá está, perdón. Ahí está, esa es Spike. Spike es la principal proteína que actúa como que se une a su receptor humano, ACE2. Bueno, el mensaje más importante en esta parte es: hay secciones del ADN viral que codifican para proteínas y hay otras secciones que no. Y las que no es que no sean importantes, chiquillos. De hecho, son importantes, pero es interesante pensar en esto. Algunas se van a convertir a proteína viral y otras no. Bueno, ¿por qué esto es relevante? Porque la verdad, chiquillos, es que hoy día sabemos que pueden haber mutaciones a varios niveles. Acá, incluso, estas que son las codificantes, incluso pueden haber fuera de la región codificante. ¿Y por qué es relevante esto? Porque estas son las llamadas variantes. Y las variantes, chiquillos, estos son datos resumidos hasta agosto de 2021. La principal variante presente era la variante gamma o la variante andina, y por ahí arriba, aunque no se nota, viene la delta. Bueno, no tenemos datos, por lo menos analizados, mayormente de la delta entre agosto de 2021 y octubre de 2021, noviembre. Pero todo parece indicar, chiquillos, que la delta está predominante. ¿Cuál es la diferencia de la delta con las demás? Las mutaciones de las cuales le hablaba antes. Entre paréntesis, estos datos, chiquillos, los saqué de el user de Instagram de la Florencia Tevi, colega amiga que es de las que más sabe en vigilancia genómica, que es algo que hoy día se tiene que hacer más y que tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, que son las técnicas de secuenciación masiva. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer de qué está hecho el virus.
tenemos que conocer, por supuesto, identificar qué variante es. Pero ojo, que la identificación que se hace en el servicio público no es una identificación genómica, no se secuencian todos los virus. Se hace un PCR que reconoce una región, chiquillos, solamente una parte del virus, y tú lo detectas como delta o no delta. Pero deberíamos secuenciar más. ¿Cuál es el problema? Disculpen, secuenciamos muy poco en Chile, para hacer la historia corta. Ahora quiero también centrarme en estas preguntas que les dejo, provocativas, así un poco como para pensar, ¿qué diferencia una variante de la otra? Bueno, como respuesta, chiquillos, en esencia, ¿dónde está la mutación? Y lo noté de otra forma, puse ahí cambio nucleotídico en la secuencia del COVID, pero en el fondo es dónde están las mutaciones. Eso es algo súper relevante. Y la otra diferencia fundamental, que no la noté acá, pero que se las digo de manera hablada, es que las características patológicas que adquieran los virus en determinadas mutaciones son fundamentales de conocer. ¿Por qué estamos preocupados por la variante Delta, chiquillos? Porque la variante Delta en el fondo se pega más. Esa no tengo datos para mostrarlo, y tampoco, bueno, espero que se compensan por decirlo, pero ¿cuál es el dato que todos manejan así como es más pegajosa? ¿Por qué es más pegajosa? En parte por su proteína S. A la proteína S le gusta más su receptor y eso hace que en menos tiempo una persona pueda verse expuesta a este tipo de contagio viral y contagiarse más. Pues eso es todo el tema. Mata más, mata menos, no se sabe si mata más o mata menos. Los primeros datos arrojaban que mataba más porque se pegaba más, pero en el fondo no hay seguridad de eso, aparentemente es más contagioso. Y eso, por eso conviene a la pasada, ¿no es cierto?, mezclándolo con las vacunas, chiquillos, estar vacunado. Pero ahora quiero dejar de hablar de las vacunas, quiero que hablemos particularmente de secuenciación masiva en el contexto del COVID inicialmente. Bueno, seguir a la forense TEVI te permite siempre estar al día, ojo ahí, es una fuente maravillosa de información y aparte es muy generosa con el conocimiento, entrega conocimiento así gratuito, lo cual no lo hace todo el mundo, ojo ahí. Nosotros acá en la Universidad de Concepción, que es donde yo trabajo principalmente, chiquillo, nos ganamos un secuenciador el año pasado y ahí está el investigador responsable para secuenciar variantes del COVID y en el fondo hacer una contribución a la sociedad a partir del conocimiento de estas partículas virales, lo cual, como les digo, es importante porque lo hacemos poco. Felipe, que sale acá, es biólogo marino, él se dedica a otras cuestiones. La máquina que se la ganó, chiquillos, para secuenciar ostras. Él trabaja con ostras y otros moluscos, pero en la práctica los científicos tenemos que generar conocimiento de utilidad social y Felipe puso a disposición, ¿no es cierto?, su máquina para el servicio de salud, para poder contribuir, en el fondo, para poder conocer más de estas variantes virales y en la práctica hacer algo que no hacemos mucho, que es la vigilancia genómica, que en esencia es una palabra bonita para secuenciar más. Por lo tanto, quiero que hablemos un poquito del virus a modo introductorio. Fíjense que también les dejé este artículo disponible de la lectura complementaria. Es una comparación de dónde están las mutaciones de los virus del COVID hasta el día de hoy. De hecho, se conocen algo así como 18 mutantes activas y se han secuenciado al menos 44 formas virales distintas del virus del COVID. Este artículo en particular es ultra ñoño, difícil de leer, pero no por eso menos interesante, pero tomé una figura, y la principal figura que quiero tomar, la quiero utilizar para graficar o potenciar esta idea de que van a haber mutaciones, chiquillos, que van a estar en regiones que se van a convertir después a proteínas. Son las que acá salen en verde. Pero van a haber otras que no están precisamente en regiones codificantes. De hecho, eso es relevante porque no todas las mutaciones van a afectar, en este caso, a un producto funcional del virus. Otras otras no van a hacer nada. Y eso es algo igual interesante. Las más peligrosas están todas en las regiones que codifican para proteínas, chiquillos. Pero si miramos acá abajo, en C, las mutaciones del COVID están en toda la estructura viral. Y eso llama la atención, chiquillos, porque en la práctica, cuando uno llega al servicio de salud hoy día está haciendo casi todos los PCR se están haciendo para identificar la delta o no, para dar positivo y después te hacen un obligatorio para ver si eres delta o no.
pero en estricto rigor esa no es una secuenciación, quiero insistir en esta idea. La secuenciación consiste en tomar el virus completo, secuenciarlo completo. ¿Por qué es importante secuenciar este virus completo, chiquillos? Porque solamente uno así va a poder ver, mira, este tiene una mutación acá en esta parte que codifica para proteína, o acá en esta otra parte que no codifica para proteína. De alguna forma te va a permitir conocer mejor al virus. Y por eso es importante que hagamos vigilancia genómica, chiquillos, de un virus que es bien mutagénico, que tiene 44 variantes disponibles, de las cuales ustedes pueden ver que llegan a ciertos lugares que infectan con suficiente eficiencia, no tanta. Fíjense acá, delta, de la que estamos todos preocupados, gamma, mu, lambda, 4 o 5 variantes por país, con mayor predominio. Hay otras que no infectan tanto, se habla de la variable británica, se habla de la variable india, cuando, bueno, todos los virus parecen venir del Asia, pero, bueno, India está en el Asia por si acaso. ¿Ya para qué me sirve esto? Bueno, para introducir las técnicas de secuenciación masiva como un factor relevante hoy día en nuestra sociedad. Estas tienen que ver con la comprensión de las secuencias y toma relevancia, chiquillos, cuando hay mutaciones, por supuesto, ¿no es cierto? Las mutaciones cambian la funcionalidad de los productos génicos y estos pueden generar enfermedades, en algunos casos, o generar virus más peligrosos como lo que estábamos conversando del virus. Me gustaría mencionar acá al menos 5 factores generales que tienen que ver con la secuenciación masiva, del inglés NGS, de New Genomics Strategies, estrategias de nueva generación, así le llaman en inglés. Uno, el ADN tiene que ser fragmentado. Se las voy a mencionar rápido, pero después las vamos a ver en detalle. El ADN tiene que enriquecerse. A veces uno quiere mirar en algunas partes, no mirar todo el genoma. Derechamente, esto es importante en medicina porque no es lo mismo secuenciar todo el genoma que secuenciar una parte nueva. 3, hay que ligar el material genético a una superficie sólida, a un soporte sólido, porque hay que meter esta cuestión a un computador, a una máquina, a un robot, de hecho. 4, hay que secuenciar el material genético. Lo que sea que hagamos tiene que permitir secuenciar este material y por lo tanto es un paso fundamental. Y 5, hay que analizar los datos. Estos pasos, chiquillos, son los pasos generales de cualquier proceso de secuenciación masiva. De ahí nos vamos a dar cuenta, les voy a contar que el paso 2 es optativo. Usted puede decir enriquecer o no enriquecer, pero en la práctica son estos pasos 5 los que uno tiene que hacer. Antes de avanzar en detalle en esto, quiero refrescarles la memoria, y esto sí que me voy a mover rápido. Les voy a hablar de algunos principios básicos, por ejemplo, de qué está hecho el ADN. Chiquillos, esto es un poco obvio, tengo que hacerlo, disculpen, pero es bueno recordar la memoria. El ADN está hecho de nucleótidos. ¿Y qué es lo que es un nucleótido? Una base nitrogenada y un azúcar, que en el caso del ARN es una ribosa y en el caso del ADN es una deoxirribosa, una pentosa de hecho. ¿Ya? El ADN está enlazado químicamente de manera covalente entre cada uno de los nucleótidos a través de un enlace fosfodiéster, por lo cual es un polímero fuertemente enlazado, pero también puede formar, en el caso del ADN, que es una doble hebra, complementariedad de bases formando puentes hidrógenos, chiquillos. Para contarles sobre eso, refrescarles la memoria, recuerden, el ADN es una doble hebra enlazada covalentemente, es decir, fuertemente por acá, pero enlazada no tan fuertemente acá al medio. Esto genera que lo podamos separar, ¿no es cierto?, que el ADN sea una molécula que podamos transformar en base a la temperatura que estemos trabajando con este ADN. ¿Por qué? Porque las uniones enlazantes por complementariedad de bases, chiquillos, son puentes de hidrógeno mucho menos fuertes que los enlaces, en este caso, de la cadena lineal. Por otro lado, tengo que recordarle algo que es un poco obvio, pero tengo que recordárselo, chiquillos. El ADN es doble hebra y tiene una composición distinta al ARN, que es monohebra. ¿Cuál es la principal diferencia? El ARN tiene uracilo y el ADN tiene timidina. ¿Ya? Diferencias químicas, constituyentes distintas. ¿Por qué es relevante esto, chiquillos? Porque podemos secuenciar ambos dos. Podemos secuenciar ADN y, por supuesto, podemos secuenciar ARN. La composición no va a ser la misma. Uno es un polímero lineal, el otro es un polímero doble hebra. Y también tengo que recordarle algo que es relativamente obvio a esta altura, que es que la gracia de conocer los genes, y porque digo que es un poco obvio, porque lo venimos hablando desde las primeras clases, tanto en las partes teóricas como en los prácticos.
La gracia de conocer nuestros genes, chiquillos, es que finalmente podemos conocer las proteínas, que son uno de los productos funcionales de un gen. A esto se le llama el dogma de la biología molecular. Como les digo aquí, la idea es moverse rápido. Yo utilizo siempre una analogía, que es que el ADN es el instructivo del mueble, el ARN es la acción de leer las instrucciones para armar el mueble, las cuales pueden ser complejas muchas veces, y la proteína misma es el mueble armado. Con las técnicas de secuenciación genómica, chiquillos, uno puede conocer todas estas áreas. Puede conocer cómo es la proteína. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cómo es el gen. También podemos conocer cómo es el ARN, e incluso, algo que está cada vez más en boga, podríamos conocer las modificaciones epigenéticas que tienen, lo cual no es una cuestión menor, porque sabemos que son relevantes para la vida, para la expresión de ciertos genes. Por otra parte, chiquillos, algunos aspectos históricos que yo destaco siempre cuando hablo de esto. ¿Quién descubrió el ADN? Dos personas que les dieron el Nobel en el 62, Watson y Crick, porque el año 1953, chiquillos, usando estrategias de difracción de rayos X, en esencia descubrieron la forma, la estructura del ADN, la cual es una doble hebra, ¿no es cierto?, con un giro hacia la izquierda, y esta es la foto original del artículo de 1953, que es una difracción de rayos X, que es una técnica poderosísima, pero que genera una gran radiación, chiquillos. Por eso cuando vamos a tomar una radiografía nos ponen un traje de tierra en algunos lugares donde queremos que la radiación no impacte, y nos someten muy poquito rato a esta radiación porque es una radiación poderosa. Sin embargo, como les digo, aquí hay un poco de historia. Watson y Crick deberían rendirle culto a Marie Curie, a Rosalind Franklin, otra gran científica, que fue realmente la que probablemente inspiró el trabajo de Watson y Crick, chiquillos, porque ella era cristalógrafa. Cuenta la leyenda que Watson y Crick pasaron un día por el laboratorio de Rosalind Franklin y vieron los análisis que estaba haciendo ella de difracción de rayos X y se le iluminó la ampolleta. De hecho, Marie Curie muere entre 1953 y 1962. No la reconocen como parte de los descubridores de la estructura del ADN porque la Fundación Nobel no entrega Nobel póstume. Sin embargo, yo a través de estas palabras podríamos decir le rindo culto, pero es importante reconocer algunos aspectos históricos que están atrapados y en las cuales la posición de ciertas mujeres, chiquillos, se ha invisibilizado. Así que a través de estas palabras, como les digo, hoy día ponemos a Rosalind Franklin un poco en la correcta posición. Ella fue crítica al descubrimiento del ADN y no solamente Watson y Crick quien se lleva, ¿no es cierto?, toda la ficha. Bueno, habiendo contextualizado estas cosas históricas, quiero volver a estos 5 puntos que les mostraba antes. Es importante, chiquillos, conocer de historia, comprender un poco más allá de la materia, a estos 5 puntos. Y contarles que el primero, fragmentación del ADN, fundamental, chiquillos. El ADN se saca normalmente de descamado bucal cuando uno va a secuenciar. Dicen, abre la boca, tú pones un cotonito, te sacan de descamado bucal y después eso se va a un tubito y el tubito tiene todo tu genómico, completo de hecho. ¿Qué se hace con ese genómico después de que se extrae? Se rompe en pedacitos, chiquillos, fundamental. ¿Por qué se rompe en pedacitos? Porque es mucho más fácil secuenciarlo cuando está cortado en pedacitos que secuenciarlo cuando es una molécula lineal gigantesca que se puede superenrollar, etc. Por lo tanto, hay que cortarlo. Segundo, hay que enriquecerlo, como les decía. Y ahora sí le coloqué ahí el apodo, hay que enriquecerlo de manera optativa. Ojo ahí, esto es opcional. ¿Cuándo hay que enriquecerlo? Cuando usted quiere mirar en determinados lugares del material génico. Hay 2 grandes estrategias para enriquecer, chiquillos. Uno es la utilización de microarrays o microarreglos, los cuales permiten en este caso generar verdaderamente paneles génicos. Por ejemplo, el panel para síndrome de Angelman, y tiene 100 genes ese panel, donde a través de esta técnica de enriquecimiento del ADN uno puede mirar esos 100 genes y nada más. ¿Qué te permite esta técnica de enriquecer? Mirar donde tú quieres mirar. Y por otra parte, hay un tipo de técnica que es de enriquecimiento por amplificación de PCR, la técnica de PCR, de la reacción de polimerasa en cadena, que no sé si la conocen, pero vamos a hablar durante el transcurso de esta unidad bastante, porque sirve para diagnosticar. El COVID se diagnostica así y tenemos que saber un poco de ello. Sin embargo, me adelanto, me autospoilereo. Esta técnica fue descrita en 1986. Aquí hay un error. El doctor Cary Vance no nace en el 86, sería muy joven, nace antes, pero muere en el 2019.
le dan el Nobel en 1993, chiquillos, por su descubrimiento de la técnica de PCR. Cary Banks fue un científico bien atípico. De hecho, escribió un libro muy bueno que se llama Bailando desnudo en el campo de la mente. Interesante como para pensar en el fondo la relación ciencia con los aspectos de la vida. No todo es ciencia, no todo es vida, podríamos decir, o aspectos sociales. Bueno, Cary Banks discute estas cuestiones en este libro y es un tipo bien choro. Se los dejo ahí. Yo les voy a hablar harto de PCR en un par de clases. Pero ¿por qué les estoy hablando ahora de PCR? Porque, chiquillo, es una técnica utilizada para enriquecer el material génico que se va a utilizar. Hay que ligar el material, hay que pegarlo ¿a qué? Al soporte sólido que se está utilizando, y por supuesto hay que secuenciarlo, ¿ya? Y para secuenciarlo hay varias formas, pero quisiera destacar que el punto 5 tiene implicancias súper grandes, chiquillos. ¿Cuál es el punto 5? Hay que anotar los datos, por decirlo de alguna forma. No solo hay que anotarlo, hay que analizarlo, chiquillos. Y esto genera un problema porque nuestro sistema sanitario no está tan familiarizado con el análisis de datos complejos. O sea, ciertamente analizamos datos complejos, pero exámenes, positivo, negativo, valores de algo, pero cuando la cuestión se torna a una secuenciación masiva, puede ser verdaderamente un gran desafío. Bueno, ¿qué quiero destacar de esto? Este cuadro resume todo el workflow, el flujo de un proceso de secuenciación masiva, chiquillos, el mismo que acabamos de describir recién, del 1 al 5, incluso desde que se toma la muestra. Cuando se toma la muestra, chiquillo, hay que extraerlo. Bueno, ¿dónde termina acá tenemos cierta fragmentación, el punto 1, enriquecimiento, punto 2, soporte sólido, 3, secuenciación, 4 y 5, acá, chiquillo, por aquí. El punto 5 utiliza computadores. Y aquí quiero destacar dos cosas. Las técnicas de secuenciación masiva requieren de un profesional capacitado. Y de hecho le llamamos en el laboratorio un bioinformático. Un informático que sepa de secuencias de ADN, ARN, de procesos biológicos. Y dos, requiere de profesionales del área de la salud que entiendan qué significa la información que está arrojando la máquina. Y esos profesionales pueden ser médicos o pueden ser investigadores en biomedicina, no precisamente médicos, pero que nos dicen, hey, esta mutación correlaciona con tal enfermedad. Esta mutación es importante por tal motivo. Y que esto va más allá del profesional que está encargado de la clínica. Estos monitos que acabo de poner acá tienen un fonendoscopio, ¿no es cierto? Porque intentan representar a alguien que llega a la clínica. Es verdad. Sin embargo, estamos hablando de verdaderamente investigadores en el área de la genómica o de la genética, dependiendo como usted lo quiera ver. Y para hablar de esto, vamos a ver un pequeño video que nos habla de técnicas de secuenciación. Vamos a apagar la cámara. ¿En el bus? Ah, ya. ¿Y qué pasó? ¿En serio? Un poco lento de internet, parece. Ya, videito, 8 minutos y seguimos. Hola, soy Luis Pascual y voy a hablaros de técnicas de secuenciación. La secuenciación es el proceso mediante el cual se determina el orden preciso de las bases nitrogenadas de un fragmento de una cadena de ADN. Aunque en el año 65 ya se consiguió la primera secuencia de un gen, no fue hasta la irrupción de las tecnologías del DNA recombinante que se posibilitó abordar el reto y desarrollar métodos que fuesen realmente efectivos para la secuenciación de genes. De hecho, fue el equipo dirigido por Fred Sanger el que desarrolló el método conocido como secuenciación mediante didesoxinucleótidos o método de Sanger, que vino a convertirse durante muchos años en el procedimiento estándar para secuenciar cualquier fragmento purificado de ADN. Este método se basa en la síntesis enzimática de la cadena complementaria, aquella que se quiere secuenciar. Los elementos de la reacción enzimática de polimerización son el DNA molde, que ha sido clonado en un vector apropiado, un oligonucleótido
que se empareja con este y actúa de cebador, los 4 nucleótidos trifosfatos, uno de los cuales está marcado con un fluorocromo o radioactivamente, y una DNA polimerasa. Este cóctel se introduce en 4 reacciones en paralelo, en cada una de las cuales se prepara o se añade un didesoxinucleótido diferente. El didesoxinucleótido de adenina, de timina, de citosina o de guanina, como aparece en la imagen. En cada una de estas reacciones lo que ocurre es que la secuencia molde, que la tenemos en la imagen de la izquierda abajo, la secuencia molde es leída y es polimerizada por el enzima y va introduciendo nucleótidos hasta el momento en el que introduce el didesóxido correspondiente a ese tubo de reacción. En este momento la polimerización se bloquea y se genera un fragmento de un tamaño determinado que viene condicionado por la introducción de este nucleótido que en el caso del que aparece en la imagen sabemos que es un nucleótido de adenina. El resultado de la reacción es, por tanto, una serie de fragmentos de distintos tamaños, todos acabados en una incorporación de un didesóxido de adenina, que luego, al ser separados en un gel de electroforesis, dan toda una serie de fragmentos que, al ser leídos, pueden dar pie a la reconstrucción de la secuencia, molde que queríamos conocer. El método de secuenciación de Sanger fue mejorado con el tiempo, utilizando por una parte nuevas polimerasas, las conocidas como sequenasas, combinando la reacción de secuenciación con PCRs asimétricas, introduciendo fluorocromos diferenciales acoplados a cada uno de los terminadores y, sobre todo, diseñando equipos que automatizaran el proceso. Con estas nuevas incorporaciones y, sobre todo, con la automatización, se pudo abordar la secuenciación de fragmentos de gran tamaño o genomas. Para la secuenciación de estos fragmentos se suelen utilizar básicamente 2 tipos de aproximaciones o algunas aproximaciones híbridas entre ellas. Por una parte está la aproximación conocida como el shotgun clon-a-clon o basada en mapas, que lo que conlleva es una fase de presecuenciación en la que se identifican mediante marcadores moleculares y se ordenan toda una serie de clones solapantes, como aparecen en la figura. Estos clones son los que son secuenciados y luego, como se sabe el orden en el que ellos están presentes, se reconstruye la secuencia ensamblada. La otra aproximación se conoce como el shotgun aplicado al genoma completo o secuenciación de genoma completo, y en este caso el genoma completo se fragmenta al azar, se clona y se secuencian directamente los fragmentos sin tener ese conocimiento previo de su disposición solapante entre ellos. Una vez se conocen las secuencias de los fragmentos secuenciados, estos se reconstruyen en una única secuencia mediante procesos bioinformáticos que analizan dichas secuencias. Este método o estos métodos son los que permitieron elaborar el genoma humano y los genomas de las especies modelos que se desarrollaron a lo largo de principios de los años 2000, pero en el año 2005 aparecen toda una nueva serie de tecnologías, aparece una revolución tecnológica en la que se presentan los que se conocen como tecnologías de nueva generación, que permiten obtener millones de bases de datos, millones de bases en un corto periodo de tiempo. Estas tecnologías se basan en llevar a cabo la secuenciación en una superficie muy reducida y los datos obtenidos a partir del análisis de imagen de estas reacciones necesitan de un tratamiento informático adecuado. Por ejemplo, la empresa Roche 454 fue la primera en comercializar uno de estos sistemas y su plataforma utiliza una serie de microesferas que portan unos fragmentos de ADN a secuenciar. Cada fragmento de estos es amplificado por PCR, con lo cual cada microesfera como tal se constituye en una reacción de secuenciación. La reacción en concreto se lleva a cabo por síntesis con detección luminiscente o pirosecuenciación y consiste en que el nucleótido que hay presente en el medio es incorporado por la polimerasa como nucleótido complementario a la secuencia molde. Esta incorporación genera un pirofosfato que es metabolizado por una sulfurilasa y por una luciferasa, de manera que aparece un destello luminoso como consecuencia de la incorporación del nucleótido. Si ha habido incorporación de nucleótido, hay destello luminoso. La lectura de estos destellos luminosos es la que conlleva el saber qué nucleótido ha sido introducido en cada momento. Otra empresa, Illumina, ha desarrollado la plataforma Solexa, que utiliza una estrategia diferente. En esta se utilizan terminadores reversibles. Los terminadores reversibles lo que hacen es que la secuencia el fragmento a secuenciar se fija sobre una superficie sólida mediante unos adaptadores, luego es amplificado generando unas regiones, unos clústeres en los que todos los fragmentos que se encuentran en esa zona son idénticos.
y sobre ese clúster, sobre esa región, se va a producir la reacción de secuenciación. En este caso, a cada uno de estos fragmentos se le unen unos cebadores y se añaden los primeros nucleótidos, cada uno con un determinado fluorocromo, con una determinada marca de fluorescencia. Los nucleótidos se unen por complementariedad de bases con la secuencia, con el fragmento secuencial. Cuando están unidos se excita el fluorocromo, posteriormente se eliminan los fluorocromos y los terminadores que están bloqueando la reacción de polimerización y se añaden nuevos nucleótidos con el correspondiente fluorocromo para hacer una segunda lectura de cada uno de los puntos de secuencia. Con ello se consigue de manera simultánea miles de agrupamientos de secuencias de ADN, cada uno correspondiente a un fragmento distinto, lo que permite obtener gran cantidad de secuencias en un corto periodo de tiempo. Aún así, actualmente ya se ha generado una tercera generación de técnicas de secuenciación que lo que pretenden es secuenciar moléculas únicas en tiempo real sin tener que requerir la amplificación clonal de la molécula como eran los casos anteriores. Entre estas vamos a destacar o vamos a comentar la plataforma MinION, que es basada o desarrollada por la empresa Oxford Nanopore Technologies, que se basa en la secuenciación de moléculas únicas mediante la detección electrónica a su paso de estas moléculas por nanoporo. Un nanoporo es un agujero de tamaño nanométrico que puede ser creado de manera sintética, bien por proteínas en forma de embudo o bien como agujeros en materiales sintéticos. Y la técnica consiste en asociar a este nanoporo una enzima que lo que hace es obligar al ADN que pase por el nanoporo, pero que pase base a base. De forma que cuando estas bases atraviesen el nanoporo, el campo eléctrico que hay en el mismo se ve distorsionado de una forma concreta. Cada nucleótido, cada base distorsiona el campo eléctrico de una manera concreta, con lo que da una firma eléctrica específica, y esto es recogido por el equipo informático, con lo cual va leyendo en tiempo real cada una de estas incorporaciones. Para terminar, comentaremos que el precio de secuenciar un genoma completo hoy en día se ha visto muy reducido respecto al precio que significó secuenciar el genoma humano por primera vez, y aunque hay muchos parámetros a definir y matices a considerar para lo que puede costar secuenciar un genoma, sí que podemos decir que con estas tecnologías, a finales del 2015, la secuenciación de un genoma como el genoma humano podía conseguirse por $1.500, incluso por $1.000 si lo que queremos secuenciar es el exoma, es decir, el conjunto de genes, de regiones que están funcionales del genoma. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahí pasaba este pequeño video, que es un video que es bien técnico, tiene algunas bondades, varias de hecho, pero en resumen, chiquillos, tiene una forma hablada de esto, con menos énfasis en las personas, los profesionales que hacen esta pega, pero en el fondo un resumen del proceso. Y la verdad es que viendo el video como que se reafirma esta idea de que no es tan trivial esta cuestión de llegar y secuenciar. Y de hecho no lo es, pues chiquillos. Se puede secuenciar de una forma, después ordenar los fragmentos, sea como sea. Este punto 5, y me quiero detener acá, ¿no es cierto?, o partir de esta parte, es complejo porque el volumen de información que se genera es, como se llama, grande. Y de hecho el investigador termina diciendo el precio de la secuenciación está bajando. Esto va a hacer que la técnica sea cada vez más asequible, pero el valor de la hora hombre, por decirlo, ese no baja. Y de hecho la cantidad de profesionales que entienden de estas cuestiones no es alta. De hecho yo siempre les digo a mis amigos bioinformáticos que acá hay pega, y de hecho no conozco ninguno que esté sin pega, porque o se los llevan las empresas o se los llevan algunas reparticiones del área de la salud, ¿no es cierto? Pero en el fondo pega hay. ¿Por qué? Porque la tecnología está siendo cada vez más asequible, chiquillos. Por lo tanto, habiendo dicho esto y habiendo mostrado un videito, quiero que avancemos un poquito en las aplicaciones, porque la parte final de la clase que nos queda en la media hora tiene que ver con aplicaciones de las técnicas. Con aplicaciones, chiquillos, y también con limitaciones, no solo las aplicaciones. Bueno, las principales aplicaciones, ¿cuáles son? Por supuesto, algunas cosas poco obvias, pero es lo que nos tiene acá, el diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias. Enfermedades genéticas, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Para eso, fíjense que para diagnosticar una enfermedad hereditaria
uno puede hacer una secuenciación dirigida, lo cual es bastante útil porque te permite nuevamente mirar donde tú quieres mirar. No se necesita el genoma completo para el diagnóstico de una enfermedad, cuando tú sabes dónde buscar. Y en muchas enfermedades sabemos dónde buscar, pero hay enfermedades raras que normalmente requieren de secuenciación completa. Se puede secuenciar el exoma, y me quiero detener aquí un poquito porque el investigador también lo dijo. ¿Qué es lo que es el exoma? Son solamente aquellas regiones codificantes del genoma, 1.5% del genoma, para que se hagan una idea. ¿Por qué? Porque ahí están las que se van a convertir a proteínas. 2, y no menos importante, secuenciación de genoma completo. Cuando uno no sabe dónde mirar, bueno, en determinadas circunstancias, chiquillos, hay que mirar todo el genoma y la secuenciación de genoma completo del camino. Se puede utilizar para varios fines, pero hay varios desafíos. Un área interesante del cual les puedo hablar un poquito, de hecho, donde la secuenciación de genoma completo ha ido ganando fuerza en el área microbiológica. Ya les voy a hablar de eso en los ejemplos que les traje. 2, diagnósticos en formato prenatal, ¿no es cierto?, de aneuploidías, que en esencia son alteraciones en la morfología o distribución cromosómica, chiquillos. Lo que antes se diagnosticaba con un cariotipo, hoy día se puede diagnosticar también con un análisis genómico en determinadas circunstancias, sin poner en riesgo la vida de la gestación, porque tú puedes tomar desde líquido amniótico, células fetales y hacer un trabajo bastante acabado sin alterar en nada la fisiología del gestante. Podemos analizar los transcriptomas, y esto se hace cada vez más chiquillo. ¿Qué es lo que son los transcriptomas? Todos los ARN del tejido que se está analizando. ¿Para qué sirve esto? Sirve básicamente, chiquillos, para saber lo que realmente se está expresando, en qué cantidad. Puede que un gen de interés que sea importante para una patología se esté expresando igual, pero poco, se haya apagado, como se dice en el área, o esté sobreexpresado. Bueno, eso lo podemos saber con los análisis transcriptómicos. Podemos secuenciar también microtranscriptomas, los cuales son importantes para identificar, chiquillos, pequeños microRNAs o RNAs silenciosos pequeños, fragmentos muy pequeños de ARN, que cada vez son más importantes, pero que de los cuales no sabemos todo. Por lo tanto, ¿dónde se secuencia mucho microtranscriptoma? En el ambiente investigativo. Y también, chiquillos, hay otras dos partes que son importantes para la investigación, son el punto 5 y el punto 6. Identificación de zonas de interacción entre el ADN y las proteínas y la comprensión de las modificaciones epigenéticas, que son cada vez más importantes. Todavía no se utilizan tanto desde un punto de vista diagnóstico, los puntos 4, 5, 6 no se utilizan tanto en forma diagnóstica, pero sí se utilizan en el ambiente investigativo, del cual yo provengo, para comprender mejor un fenómeno. Porque esto es importante, porque en la práctica, chiquillos, la genómica molecular va de la mano con la investigación. No sabemos todo, inevitablemente tenemos que hacer investigación. Hay varios desafíos acá, yo les hablaba de las aplicaciones, aquí hay 6 aplicaciones, hoy día con mayor o menor grado de utilidad para la clínica. Las 2 primeras, por sobre todo, son importantes para la clínica, la tercera, claro que sí, y las 4 y 5 y 6, poco más para el ambiente investigativo. Pero hablemos un poquito de los desafíos. Primero que todo, chiquillos, recordar que el genoma, en su magnitud, el genoma humano, solamente un 1.5% son regiones codificantes, que después se van a convertir básicamente a proteínas. El resto son ADN no codificantes, donde sabemos que hay regiones bien importantes, que si presentan algunas mutaciones, estas pueden incidir en el desarrollo de patología. Por lo tanto, si tú sabes dónde mirar, no hay problema, vas y mirás en los genes que tú quieres mirar. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos dónde mirar? Tenemos que hacer una secuenciación de genoma completo y eso es un problema. En la práctica, chiquillos, algo que los genetistas constantemente tienen que preguntarse es lo siguiente: ¿cómo estar seguro de que el resultado que voy a encontrar, ¿no es cierto?, del genotipo que voy a encontrar está directamente asociado a un fenotipo? Fenotipo que en la gran mayoría de los casos, chiquillos, puede ser la forma de ser de una persona, pero en el caso de la salud y la enfermedad, corresponde a una enfermedad. ¿Cómo estar seguro que la mutación que encontré correlaciona, produce, podríamos decir, la patología en cuestión? Bueno, con investigación. Y eso, chiquillos, fíjense que la secuenciación masiva lo ve como un desafío, porque en el fondo con este tipo de técnica tú puedes conocer todo del genoma. Puedes conocer dónde están las mutaciones, puedes conocer un SNP, un polimorfismo, chiquillo. Sin embargo,
estos polimorfismos, estas mutaciones, estos cambios en el ADN, similar al virus del COVID. Pueden estar en regiones codificantes como en regiones no codificantes. Y esto es súper interesante tener presente, porque acá vemos una región codificante y una no codificante típica. El promotor y la secuencia codificante. El promotor es una región no codificante, pero que afecta finalmente a la región codificante. ¿Por qué? Porque bueno, acá se reclutan proteínas, factores de transcripción, ¿no es cierto?, las polimerasas, etcétera, que llegan y que cubren toda esta región y que permiten transcribirla, ¿cierto?, que sea leída y convertida este ADN a un ARN y que después ese ARN se convierta a proteína. Pero las regiones no codificantes son súper importantes para finalmente la expresión del producto funcional de un gen. Y como les digo, esta pregunta, la que sale acá, ¿cómo saber el efecto que tiene, ¿no es cierto?, el efecto de esta mutación, de este polimorfismo? ¿A eso se refiere la pregunta? ¿Cuál es el efecto que tiene sobre la enfermedad? Y constantemente los genetistas piensan en esto, en el dogma de la biología molecular, en que el ADN se convierte a ARN, en que el ARN se convierte a la proteína, chiquillos. ¿Y por qué es importante conocer la proteína? Porque ahí está la función. Y de repente, ¡pac!, detectan una mutación. Y la mutación dice, oh, bueno, ¿qué es lo que hace la mutación? La mutación afecta al ARN, afecta a la proteína. ¿Cómo afecta a la proteína? ¿Le generará una disfunción? Y esa pregunta, para responder a esa pregunta, los médicos no están formalmente entrenados, al menos aquí en Chile. En Estados Unidos sería distinto, pero en el fondo requiere de investigación clínica. Una suerte de Doctor House, en las cuales los médicos tenían, bueno, los médicos en Estados Unidos pasan por un año obligatorio de investigación básica. Y en ese sentido están mucho más preparados para la investigación que los nuestros. Los nuestros están más preparados para la clínica, aparentemente, que por supuesto es su trabajo. Pero esta es un área justo de la genética molecular que se requiere investigación. Y se requiere investigación porque, por supuesto, si le damos otra mirada, de lo que estamos hablando acá, chiquillos, es del diagnóstico de una enfermedad. Uno quiere conocer, ok, ya le vamos a sacar genómico, señorita, abre la boca, tomamos un cototito, lo metemos a la máquina y después de un rato conocemos todo el genoma de la persona. ¿Para qué queremos eso? Diagnosticar. Sin embargo, el diagnóstico no es lo único para lo que potencialmente puede servir la técnica. La técnica puede servir también para tratar, ¿ya? Y eso, aquí, diagnóstico, denme un segundo. Porque me comí ahí una parte por la foto. En realidad, la técnica funciona para diagnosticar, que es donde más la utilizamos. Hay con desafíos y todo, por supuesto, pero también puede servir para el tratamiento. De esto vamos a hablar poco hoy día, pero durante este capítulo vamos a hablar, en los venideros, vamos a hablar de terapia génica, vamos a hablar de otras cuestiones, y el análisis del genómico puede impactar en el tratamiento igual, decidir en el fondo, o arrojarle tanta información al médico, que el médico diga al médica, esto es lo que hay que hacer. Bueno, esta fotito me gusta porque tiene varios momentos de la vida médica en la relación de los pacientes, por supuesto, pero también de quien dispensa salud, del profesional de la salud, y en algunos casos hay que investigar, por decirlo. Acá está haciendo esta persona aquí, está en microscopio, está comprendiendo, investigando un poco, y en otros casos hay que tratar. Son cosas distintas, por supuesto. Yo no soy médico, manejo sí una parte que es como un hospital de ratones, chiquillos. Entonces nuestros ratones los tratamos en estricto rigor como pacientes. Tienen ficha, una ficha que es controlada, tienen autorizaciones de bioética y le desarrollamos, por supuesto, algunos procedimientos. Por lo tanto, bueno, me relaciono con la salud también desde el diagnóstico como bioquímico. Sin embargo, quiero que tengamos presente, como tenemos que hablar de las aplicaciones de estas técnicas, y hay muchas, algunas pueden ir más enfocadas al diagnóstico, otras pueden ir más enfocadas al tratamiento. Bueno, pero quiero que al menos hablemos de dos cosas, y les voy a hablar primero de una parte donde la técnica de la secuenciación masiva se está utilizando cada vez más, que es en este caso la parte microbiológica, podríamos decir, y que apunta a la peligrosidad de las bacterias. Cada vez tenemos bacterias más peligrosas, chiquillos, y la técnica de secuenciación masiva ciertamente está ayudando acá. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo, el genoma bacteriano es mucho más chico que el genoma de un humano. 3.000 a 4.000 genes. En el caso de un genoma humano tiene 30.000,
una gran diferencia. El tamaño en pares de bases son 4.5 millones de pares de bases, el genoma de una bacteria E. coli, la bacteria que anda vuelta probablemente en la mayor cantidad de lugares. Las coliformes fecales son E. coli, chiquillos. ¿Y cuánto tiene el humano? 3.200 millones de pares de bases. Gran diferencia en tamaño. La secuenciación, ¿cuánto sale secuenciar un genoma bacteriano? $750. Barato para lo que salía 5 años atrás, chiquillos. La técnica sigue bajando y bajando y se espera que siga bajando. Y en la práctica, algo muy relevante donde esto ha ido tomando fuerza, chiquillos, es en el conocimiento de especies que presentan resistencia antibiótica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque en el sistema hospitalario tenemos una fuerte necesidad de comprender cuáles son las bacterias más peligrosas, chiquillos. Y en ese sentido estamos complicados. ¿Por qué? Porque cada vez hay más resistencia antibiótica. Así que ojo ahí, este tipo de técnicas permite ciertamente avanzar en conocer más a las bacterias. Y el problema de las bacterias resistentes, chiquillos, es que después es súper difícil matarlas. Si conocemos mejor al enemigo, podemos desarrollar estrategias, por supuesto, para tender a bajar, ¿no es cierto?, este tipo de peligrosidad. Fíjense, solamente les dejo aquí una lista publicada por la OMS de cuáles son las bacterias más críticas. Algunas de ellas son de importancia en el sistema hospitalario chileno: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, sobre todo las resistentes a carbapénicos y productoras, en este caso, de beta-lactamasa. Me voy a quedar solamente con la crítica, pero básicamente hay bacterias peligrosas, chiquillos, que matan gente y que no las conocemos bien, y por eso tenemos que conocerlas mejor. La técnica de secuenciación masiva, sobre todo en el genoma completo, es donde más se ha metido, en este caso, con el pasar de los años. Y el otro ejemplo que les traje es el cáncer, y para hablar del cáncer tenemos que recordar que el cáncer es un proceso en el cual las células crecen de manera descontrolada, pierden su capacidad de inhibir el proceso de crecimiento y forman un tumor. Este tumor, chiquillo, esta es una versión simplificada de lo que el cáncer es, pero tiene irrigación, se nutre de vasos sanguíneos, chiquillo, y en la práctica los tumores tienen características, y los tumores tienen una fuerte herencia de nuestros padres, ¿no es cierto? Y lo que hoy día sabemos de los tumores es que tienen distintos marcadores. Los patólogos por años han estado investigando marcadores de cáncer para decir si son más peligrosos, menos peligrosos, pero todos sirven cuando el diagnóstico ya ocurrió. Y esto es algo que es un problema del cáncer, porque el cáncer, si bien tiene todas estas etapas de crecimiento, formación de un tumor sólido, irrigación a través de procesos angioquímicos, y después migración, sale a pasear el cáncer, proceso conocido con el nombre de metástasis, ahí lo pillamos normalmente, en la etapa cuando ya un tumor sólido o cuando está metastásico. Y eso es un problema, chiquillos, porque en realidad en la cronología de la evolución de un cáncer, la manifestación clínica, chiquillos, es un paso súper posterior al inicio, y que podríamos, a través de técnicas de secuenciación, saber si las personas están más o menos predispuestas a este tipo de patología. En el material complementario, chiquillos, también van a encontrar un artículo que es bien interesante, ya hace un par de años, 2019, pero que se muestra la secuenciación masiva de 2.658 tipos de cánceres, en los que se secuencian tanto tejido canceroso como tejido sano de los pacientes. Es una buena compilación de datos, de los cuales en esencia hemos aprendido bastante. Pero ¿qué hemos aprendido? Bueno, ¿cuáles son las bases moleculares? ¿Qué genes están involucrados en el cáncer? Y a través de un tipo de secuenciación no masiva, pero una secuenciación enriquecida, solamente mirando estos genes podríamos generar técnicas diagnósticas precoces, decirle a las personas si están más o menos susceptibles a padecer cáncer, que es una situación, chiquillos, que yo particularmente he vivido como persona, como paciente, teniendo cáncer de testículo, también mi familia, mis dos papás han tenido cáncer, yo he tenido cáncer a mis 38 años, entonces la reflexión respecto a esto es bien interesante. Para hablar mejor de esto, les quiero presentar dos temas que les voy a profundizar a través de un video, y con eso vamos a cerrar. Son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Entre estos dos, chiquillos, tipos de genes, que es lo que es un oncogen, suena como algo muy malo, pero son genes normales, chiquillos, que de hecho en la vida normal de una célula se encargan de favorecer condiciones de crecimiento. Y los genes supresores de tumores, ambos conceptos se conocieron desde la fisiología de los tumores, pero después supimos que cumplen funciones normales,
son genes que inhiben el crecimiento tumoral, ¿ya? Y tenemos genes supresores de tumores que cuando una célula se arranca con las suyas, podríamos decir, va, lo detecta y lo mata. Esto tiene que ver con cómo crecen las células, chiquillos, y es bien interesante porque son procesos normales de defensa que tiene nuestro organismo. Y bueno, en base a estos dos tipos de genes, hoy día sabemos que hay un número X de genes que están involucrados en cáncer. A través del video vamos a conocer cuáles son esos genes, por eso no lo anoté, pero un número limitado, cientos de genes, chiquillos. Y lo otro interesante es que acá hay un equilibrio entre lo que la mutación produce y entre el comportamiento de los oncogenes y los genes supresores de tumores, chiquillos. ¿Por qué? Porque los oncogenes, por un lado, le dicen a las células, crece, 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 y cuando hay mutaciones en esos oncogenes, chicos, se favorece que se genere un tumor, porque los genes crecen más, los tumores crecen más. Y por otro lado, los genes supresores de tumores te dicen, no crezcáis, no crezcáis, no crezcáis. Y si hay una mutación afuncional en ese gen supresor de tumor, el tumor crece más, pues, chiquillos, porque el mecanismo de control, de inhibición, ya no está. Por lo tanto, lo que la mutación le haga al gen es súper importante de conocer. No se conocen todas las mutaciones de todos los genes involucrados en el desarrollo del cáncer, pero cada vez, chiquillos, vamos conociendo más. Y para hablar más de eso y cerrar la clase, vamos a ver este video y les voy a dejar unas preguntas, chiquillos, que van a tener que responder después en su casa y las vamos a conversar en la próxima clase, que son estas de acá. Ya, ahí vamos. La idea es secuenciar el ADN de un paciente con cáncer, tanto el ADN tumoral como el no tumoral, para identificar todas las mutaciones que se encuentran en el ADN tumoral y no en el ADN normal de cada paciente, y luego descartar las mutaciones silenciosas y ver qué es lo que nos queda. ¿Cuál es el alcance de este gran proyecto? Hace aproximadamente 8 meses obtuvimos los resultados de la secuenciación de 4.000 cánceres humanos a partir de 23 tipos diferentes de cáncer, y esta es una lista de algunos de ellos. Este es un ejemplo de un proyecto que es tan importante que requirió que todos trabajaran juntos y tan grande que no se hubiera podido completar sin el trabajo en conjunto. Además, fue muy gratificante ver cómo interactuaron todos los científicos. Establecimos normas para la cooperación desde que comenzó el proyecto, para que cuando la máquina generara los datos y estos pasaran por un primer análisis para tener una primera impresión de lo que la secuencia nos dice, de inmediato se publiquen en Internet para que todos los investigadores en este proyecto, así como otros científicos interesados en los datos, los puedan obtener en tiempo real. Este es un ejemplo fantástico de cómo los científicos pueden trabajar bien en conjunto. Me gustaría detenerme un minuto e invitarlos a pensar en cuáles son las posibles preguntas que podrían formularse y responderse con todos estos datos. Una de las que se me ocurre es: ¿cuántas mutaciones están asociadas con el cáncer? Bueno, según los datos analizados a principios de este año, el número de genes asociados con el cáncer es 140. Algunos de estos son oncogenes que, al sufrir mutaciones, actúan como aceleradores que provocan la proliferación celular exagerada, mientras que otros, los genes supresores de tumores, por lo general actúan como frenos, y cuando se rompen o se inactivan, el ciclo celular avanza más rápido. Esto puede considerarse desde el punto de vista genético. Sobre la izquierda hay 2 copias de un protooncogen. Si uno de ellos sufre mutaciones, es dominante. La proteína mutada impulsa el ciclo celular.
Por el contrario, a la derecha hay un gen supresor de tumores. Si una copia se pierde, no contribuye a sintetizar la proteína, pero el ciclo celular sigue funcionando hasta que se inactiva la segunda copia. Y ahora la proteína que se produce es anormal o está ausente. Solo entonces el ciclo celular avanza de forma inadecuada. El balance entre los 140, es decir, la proporción relativa entre oncogenes dominantes y los que pensamos que son los genes supresores recesivos, es 60-80. Ahora, no quiero que se vayan a sus casas pensando, ¿sabes qué? Sabemos que hay solo 140 genes de cáncer, porque yo les garantizo que se publicará un artículo en algún momento en los próximos meses, una actualización de este en el que no serán 140, pero les prometo que tampoco serán 1040, serán 150 o quizás un poco menos de 200. Ahora conocemos el tamaño del problema. Sabemos que no es exponencial. Podemos comenzar a concebir una comprensión completa de todas las causas genéticas del cáncer. Con 140 genes, ¿es posible dividirlos en diferentes categorías y observar patrones? La respuesta es sí. En este círculo, les muestro 3 categorías en las que esta comunidad de expertos en cáncer ha decidido agruparlos. Una vez más, no se queden con la idea de que son solo 3. Sospecho, es más, estoy seguro, de que cambiarán en algo las proporciones de estas categorías. Quizás surjan nuevas categorías, pero no serán las causas dominantes o más importantes de la mayoría de los casos de cáncer. Consideremos los 71 genes implicados en el crecimiento y la supervivencia de la célula. ¿Qué son? Representan más de la mitad de los genes de cáncer. Estos son los que ustedes ya conocen y sobre los cuales conversamos ayer. Estos son protooncogenes. Estos son los genes que participan en la percepción de señales desde el exterior de las células y la comunicación para regular el crecimiento normal de diferentes tejidos. Un ejemplo típico es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, sobre el que hablaremos en detalle en la segunda mitad de la charla. Otro grupo de proteínas o genes que es parte de este grupo de supervivencia y crecimiento celular son los genes que regulan el ciclo celular. Ayer hablamos sobre los 2 genes que están sobre la derecha, P53 y el gen del retinoblastoma. Estos son genes supresores de tumores que actúan como frenos en el ciclo celular y es necesario perder 2 copias de cada uno para contraer cáncer. Sobre la izquierda hay algunos ejemplos de otros genes que han surgido de este análisis, así como también de otros estudios sobre la biología del cáncer, que son reguladores positivos del ciclo celular, que reciben señales de los factores de crecimiento desde el exterior de la célula y que causan que las células entren en mitosis. En este tipo de genes, tal como mencionamos ayer, se necesita solo una mutación en el gen. Esos son dominantes. ¿Y qué tal esta categoría que está en la parte inferior? Mantenimiento del genoma. Son 9 genes que hemos puesto en esta categoría. ¿Qué significa eso? Como probablemente sepan, cuando el ADN se replica en una célula normal, interviene el ADN polimerasa, que es una muy buena enzima, pero no es perfecta, y se cometen algunos errores. Se comete aproximadamente un error por cada 1000 millones de pares de bases. Para corregir los errores, tenemos enzimas correctoras que retroceden, leen la nueva secuencia y reparan los errores. Aquí les presento un ejemplo de un error que se cometió. Aquí hay una G que, como ustedes saben, debería tener una C, pero por error hay una T. Entonces, una enzima correctora recorre el ADN, se detiene, reconoce el error, lo repara y sigue analizando el resto del ADN en busca de otros errores. Esta enzima correctora es bastante buena, pero, como dije anteriormente, 1 en 1000 millones de pares de bases se le puede escapar y mutar. Imaginen qué pasaría si tuvieran una mutación en la enzima correctora. De repente, acumularía mutaciones a una velocidad extremadamente rápida. Eso es exactamente lo que ocurre en estos pacientes con 1000 o más mutaciones por tumor. Los tipos de tumores que tienen este problema son una forma de cáncer del colon. No son todos los cánceres de colon, pero ahí es donde se descubrió por primera vez.
Entonces, los genes reparadores son importantes para limitar las mutaciones y las mutaciones recesivas de pérdida de función en genes reparadores causan este fenotipo. La tercera categoría, que es bastante grande, 60 genes hasta este momento, la he llamado destino celular. ¿A qué me refiero con destino celular? Bueno, me refiero al proceso mediante el cual una célula madre de un tejido se diferencia y da lugar a células progenitoras, que luego se diferencian en células maduras de ese tejido en particular. Con el tiempo, estas células maduras, completamente diferenciadas, tienden a morir. Pero, ¿cómo es que una mutación en un gen que regula este proceso causa cáncer? Bueno, no cambia la velocidad de proliferación de la célula. Simplemente bloquea la capacidad de la célula de atravesar uno de esos pasos en la diferenciación. Si hay un bloqueo, hay una acumulación de células que están intentando superar ese bloqueo y esa acumulación de células puede formar un tumor. Bueno. Ahí pasaba un pequeño video de un instituto que es poco conocido aquí en Chile, pero es tremendo, el Howard Hughes Medical Institute, que hace una serie de actividades que desde difusión hasta otras y generan conocimiento de alta calidad. Por lo tanto, chiquillos, quedan 4 o 5 minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Como les decía antes de ver ese video, hay algunas preguntas que las voy a dejar acá como para trabajo en casa, que apuntan directamente al video que acabamos de ver. Por lo tanto, si tienen alguna consulta, este es el momento y sería un gusto respondérselas. Parece que no. A ver. Dice el profesor. Sí, estos videos están disponibles en el campo virtual COE, por si acaso. Así como el material y bueno, y después va a estar el link también de acceso a la clase narrada. Ambos videos que hemos visto hoy día están disponibles, así como los artículos de los cuales les hice alusión y que son estos 3. Están ahí en una carpeta que dice lectura complementaria, por si alguno lo quiere mirar. Bueno, parece que no hay consultas, pues chiquillos, así que no habiendo consultas, si la volvieran, por favor, dígame, no sea tímida, no sea tímido. A veces uno no se anima nomás porque, bueno, la vida es así, pero pueden preguntar, vamos a seguir hablando de técnicas, así que... Tío, ¿cómo puedo parar la grabación? ¿Cómo puedo parar la grabación del OBS? Cuando dice detener... Ah.